Qué excelente. Vamos a continuar revisando eso de resolviendo conflictos. Hay varias cosas que necesitamos hacer para eso. Voy a comenzar diciendo que antes de ver este video necesito ir al documento juntado en la misma asignatura con el video. Ahí tengo un documento con una lista de los tipos de conflictos. Entonces son 11 tipos de conflictos. Necesita pausar el video, necesita ir allí, necesita copiar todo eso en su cuaderno, dejando un poco de espacio porque vamos a ir hablando de cada uno. Después de hacer eso o regresar, no salta ese paso. Entonces tiene que hacer eso antes de ver el video, ¿ok? Ya voy a continuar, pero con el pensamiento que ya hizo esa parte. Al contrario, es por gusto. Entonces tiene que hacer esta parte. Voy a pedir la foto después. Ok, entonces en la lista que ya puso en su cuaderno, los conflictos imaginarios. Entonces, ese es de creer tener un conflicto, pero en realidad no existe. Vamos a hablar un poco de esos y después vamos a regresar y dar unos ejemplos de cada uno. Pero por el momento quiero solo dar el resumen y después vamos a entrar y verlo. Después lo va a tocar a cada uno de poner en práctica evaluando diferentes tipos de conflictos, qué tipo es. Entonces es importante entender todo eso. Que conflicto imaginario, ese es, mire, tenemos un problema, tenemos eso, lo otro, pero realmente no existe el problema. Malos entendidos va a caer en eso, gente que dice, mire, tal persona está enojado conmigo porque ya no me habla. Puede ser que realmente no hay un conflicto, puede ser que está ocupado o quizás quebró el teléfono. O sea que está imaginando un conflicto donde no lo hay. Es quizás el más común. Ese conflicto imaginario es probablemente uno de los conflictos más comunes. Conflicto inventado, um, buscando un conflicto donde quizás no hay. ¿Okay? Allí tenemos, mire, yo vi a fulano ahí hablando, yo sé que está hablando de mí y siempre está hablando de mí. Puede ser que está hablando del almuerzo y no tenía nada que ver con usted. Entonces está buscando un conflicto donde realmente no existe. No está, no es nada. Entonces está buscando problemas y no tiene por qué hacer eso, obviamente. Número 3 en su lista es conflictos intrapersonales. Intrapersonales. Entonces, esa palabra intra es una pista, ese es adentro de uno mismo. Entonces, ese es el conflicto que yo tengo con Adam. Ese es un conflicto que yo soy el problema. Y es más, estoy tratando de convencer a mí mismo porque soy malo y correcto. Entonces comenzamos a tener como una lucha adentro. Esa va a manifestar en muchas formas, pero el problema realmente soy yo. Yo tengo el problema. Yo quizás es un pecado, quizás es algo que yo no estoy haciendo mejor y siento mal, siento como culpable. Y eso es algo que va a tener un conflicto adentro de mí y que siempre va a afectar a otros, pero el conflicto, la raíz, yo soy el problema. Número 4, conflicto interpersonal. Conflicto interpersonal. Ese es conflicto con otra persona o personas. Puede ser otras personas, puede ser uno con conflicto con uno o conflicto con quizás muchos. Ese es un conflicto interpersonal. Entonces, mi conflicto es con quizás mi compañero o todos mis compañeros. Ese es el conflicto. Después tenemos conflicto intragrupal. Intragrupal. Usando la misma lógica, está hablando de estar adentro de. Entonces, el conflicto sería dentro de primer año bachillerato. Entonces, en ese grupo hay una división, hay un conflicto en el mismo grupo. No es de que hay dos colegios en competencia, sino que en ese mismo grupo de personas hay un conflicto. El siguiente, conflicto intergrupal, es cuando hay conflicto entre dos o más grupos. Entonces, quizás el primer año tienen conflicto con segundo año. Entonces, esos son dos grupos que están con conflicto. Obviamente, no es algo que esperamos, solo estoy usando eso de ejemplo porque podemos ver la división fácilmente. Número 7, conflicto relacional.
ese es interesante. Conflicto relacional, ese va a ser con las personas más cercanas en su vida. El lugar por lo más doloroso conflicto. Entonces, ese va a ser con sus padres, ese va a ser con sus hermanos, su mejor amigo. Esos son los que le hace a faltar el sueño, le hace sentir mal, que le quite el apetito. Entonces, esos son conflictos reales y son conflictos que cuesta. Entonces, eso sería por ley, solo las personas con más acceso a su vida tendría eso de ser un conflicto relacional. Entonces, ese es el tipo de conflicto más complicado, más difícil y que cuesta más de superar. Después tenemos conflicto de interés, cuando uno busca sacar beneficio propio de una circunstancia. Okay? Ese es algo que muchas veces se encuentra en políticas y cosas así, que tiene que ver que no hay vínculo con la persona encargado de mover dinero, con los contratistas y todo eso, para que no tenga un conflicto de interés. Entonces está haciendo todo de una forma para sacar su propio beneficio en vez de cumplir bien el trabajo. Otro tipo de conflicto sería el conflicto de ético y valores. Ese va a encontrar toda su vida. Cuando hay oportunidad de hacer lo correcto o incorrecto, hasta puede justificar haciendo lo incorrecto. Pero el ético y valor, quizás uno llega tarde a trabajar y tiene oportunidad de que nadie dé cuenta y que recibe pago completo. Pero si da cuenta que ha llegado tarde, entonces va a recibir menos pago. Entonces quizás está buscando cómo hacer para evitar eso y trata de justificar diciendo, miren, necesito el pago completo para poder dar la comida a mi familia, así que no le cueste nada al empleador, ese ya está en su presupuesto, así que mejor voy a buscar una forma de poder recibirlo completo, aunque lo correcto es recibir descuento por llegar tarde. O sea que está tratando de justificar por qué. Entonces tenía un conflicto ahí. Uno está a decir, lo hago, no lo hago, existe el conflicto por esa razón, porque no es muy seguro, no es algo que debería ser de esa forma. Va a tener conflicto de liderazgo y poder. A veces el uso de poder y posición para manipular a otros, muchas veces por su propio bien. Entonces, otra vez con políticos, o a veces gente con dinero, o a veces un empleador que va a buscar de usar los recursos de negocio para su propio beneficio. Entonces, eso es un abuso de poder. Entonces, solo porque tiene acceso no significa que tiene derecho. Entonces, a veces eso sucede. Entonces, alguien que comienza a maltratar a otros porque siente como superior. Y ese es obviamente genera conflictos. Otro conflicto es conflicto de prioridades. Ese se va a enfrentar toda la vida. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Tiene que decidir cuál es más importante para resolver ese tipo de conflicto. Tengo conflicto que tengo más de una cosa que hacer. Entonces yo tengo este día varias cosas que necesito hacer, pero no puedo hacer todos al mismo tiempo. No puedo hacer más de una grabación a la vez. Entonces tengo que de ver que aunque tengo un conflicto de prioridades, tengo que poner en orden y decir, primero voy a hacer eso, después voy a hacer eso, después voy a hacer el otro, porque no puedo hacer todo. Entonces yo no puedo estar con mis padres en los Estados Unidos y aquí en mi lugar en El Salvador. Entonces hay cosas ahí que necesitamos evaluar casi constantemente en la vida. Entonces, de esos conflictos vamos a encontrar muchos ejemplos de eso. A veces va a tener más de uno a la vez. Puede ser que tiene varios tipos de conflictos saliendo en la misma historia. El poder identificar esos tipos de conflictos va a ayudarnos de saber cómo resolverlos, porque la forma de resolver conflictos de prioridades es diferente de cómo resolver el conflicto inventado. ¿Okay? Entonces depende
de qué estamos haciendo, cómo es la estrategia de conquistar. Entonces es importante de poder dividir eso. Al final todo resuelve el conflicto. Y los principios que vamos a ver en la clase van a ayudar con todo tipo de conflicto de una forma general. Pero para poder hacer eso bien es importante de tener como esas divisiones en su mente. ¿Qué tipo de conflicto estoy tratando? ¿Ese es un conflicto intrapersonal? ¿Es un conflicto de interés? ¿Es conflicto imaginado? Hay muchos tipos de conflictos. A cada tipo de conflicto necesitamos resolverlo. Y vamos a tratar mucho con eso de cómo hacer para así resolver el conflicto. Ahora, vamos a regresar, y ya que hemos visto la lista, vamos a tomar un poco de tiempo de ver unos ejemplos de conflictos imaginarios y etcétera, todos, ¿ok? Conflictos imaginarios. Entonces yo como pastor y administrador de colegio he tratado mucho con eso. Por ejemplo, hace muchos años había una maestra que acercó a mí y dijo, mire, tal maestra está enojada conmigo. Y yo, de verdad. Sí, mire, está enojada conmigo, está hablando y ella comienza y después como se corta y regresa a decir, y fíjese que yo estaba pasando por pasillo y hasta escuché mi nombre, escuché que estaba hablando de mí y estaba generando problemas, estaba hablando mal de mí en frente de sus alumnos yo, pues, yo le dije el otro día de que no estoy hablando de mí. Y solo me quedó mirando como y dijo, no sabía de qué está hablando. Y yo digo, qué raro, esa maestra de qué dice, no, es muy conflictiva, voy a investigar, le digo. Y investigo y pregunto, ¿y qué está pasando? Entonces pregunta a la otra maestra, ella no tenía idea de qué era el problema, de qué era el conflicto. Y dice la maestra que la mencionó en la clase el otro día y que usted está hablando de ella. Y ella quedó pensando y dijo, ok, sí, mencioné el nombre de la maestra, pero porque estaba diciendo a los niños de que no tenía excusa de no estar entregando tarea. Entonces, de que no había entregado tarea a X maestra. Entonces yo, dijo la maestra, yo estaba corrigiendo a los niños para que cumplieran. No tenía nada de ver negativo del maestro, estaba corrigiendo a los alumnos para que cumpliera con el deber. Entonces, eso pasó por quizás 6 semanas de que la maestra pensaba que otra maestra tenía problemas con ella, pero realmente los hechos no eran así. Entonces era algo inventado, algo que simplemente, o mejor decir que estaba imaginando que sí tenía conflicto, pero no tenía conflicto, no había problema, nadie estaba molesto, menos esta persona, y es un malentendido, ¿okay? Simplemente no era así la cosa. Entonces, otra cosa puede ser que en una conversación uno está hablando y está quizás hablando de algo y se cuelga la llamada. Y ya después no contesta y no llama. Dice, mire, se puso enojado conmigo. Puede ser tan simple de que se apagó el teléfono y ya no encendió, y eso es muy común. Entonces, cosas así que cree que hay un conflicto ahí, pero realmente no hay conflicto. La otra persona no está molesta, etc. Entonces, conflictos inventados. Hay gente que no están contentos a menos que están con un conflicto y siempre está buscando pelear con alguien. Yo conozco a varias personas así. Tengo personas que encuentro en mi vida que están buscando por qué estar molesto conmigo. Yo no soy muy dado a pelear o a conflicto, no veo el por qué. Vamos a ver varios versículos que ayudan con eso también. Pero simplemente están así como buscando algo que simplemente no hay. Está diciendo de que, mire, esa persona siempre está buscando de hacer esto para irritarme. Puede ser que no tiene nada de ver que está tratando de irritarlo, solo que eso es lo que hace.
He escuchado gente decir eso, mire, esa persona siempre lo hace eso para molestarme. ¿Y qué hace? No, es su forma de tener el pelo. Sabe que no me gusta eso y solo lo hace por molestarme. Y digo, quizás está dando demasiado crédito a sí mismo. No tiene nada de ver lo que usted quiere como la otra persona ande con su pelo. Entonces, no es para molestarlo probablemente. Está buscando algo donde no hay. Entonces, si uno quiere buscar conflicto, puede encontrar algo, pero obviamente no tiene validez ese lado. Cuando hay conflicto interpersonal, se nota, todo el mundo se nota eso, menos la persona con el conflicto intrapersonal, adentro de sí mismo. Todo lo demás se ve eso, todo lo demás hasta sabe qué tipo de conflicto es. El problema es usted mismo. Entonces la persona con quien está enojada es la persona que se encuentra en un espejo. Hay una persona que más o menos vive cerca de mí, que tal vez en cuando que encuentro a esa persona y aparecer, esa persona está pues enojado conmigo y ¿por qué? O no he hecho nada y uno ponga a pensar y dice, mire qué triste y mire qué lástima. Pero al fin de cuentas, fin de día da cuenta que es así con todos. Entonces el problema no es que todos en la vida de esa persona son el problema. El problema es que esa misma persona es el problema. Entonces uno dice, ok, el problema es interno. Entonces donde sea va a encontrar ese problema. Escuché una historia de alguien que andaba comiendo y tenía bigote pero bien grueso, entonces estaba comiendo y tenía algún tipo de queso que tenía un sabor pero rico el sabor del queso, pero el olor del queso era muy fuerte y un poco un sabor que tenía que adquirir. Esa persona entonces comió toda su comida y quedó lleno su bigote con ese queso, pero no fijó. Entonces, al final de terminar su comida, dice, ¿sabe qué huele mal en ese restaurante? Todo huele de ese queso, mire. Entonces salió al parqueo. Estando en el parqueo dice, mire, todo, hasta el parqueo está que huele mal de esa comida. Entonces se mete en el carro y dice, hasta en mi carro ha agarrado ese olor de ese queso. Mire, no sé cómo escapar eso. Entonces se va a su casa y entra en la casa y dice, ¡wow! ¿Cómo puede ser que aún en mi casa tiene el olor de este queso? Ese restaurante realmente es un problema. Y hasta el parqueo, hasta mi carro, hasta la casa, en donde se encontraba el problema donde quiera que iba. El problema era el mismo. Que él andaba el queso en su bigote, entonces él llevaba ese olor. A veces así somos en la vida, que dice, mire, yo tengo problema con todos. Y yo a veces hago la pregunta, ¿y qué tienen en común todos? La única factor en común, como tiene que hacer matemáticas, el factor en común es usted. Ok, usted es el problema. Entonces estamos hablando de conflicto intrapersonal que está afectando eso va a generar otros conflictos, pero comienza ahí. Entonces, conflicto intergrupal, hablamos un poco de eso, de que hay un desacuerdo, le toca hacer cosas para graduación y cosas preparando y todos tienen que estar de acuerdo y uno dice, mira, yo quiero ese color, otro dice, yo quiero ese color y comienza a tener un conflicto adentro del grupo. También tiene bueno, salté eso de interpersonal. Ese va a encontrar en muchos de que hay un conflicto con otras personas y vamos a hablar mucho de cómo tratar con eso, cómo hacer con esos conflictos. ¿Okay? Mencionando eso de conflicto relacional, estoy saltando un poco aquí, si ustedes tienen la lista. Conflicto relacional. Muchos no están dispuestos de pagar el precio para salir bien con eso. No están dispuestos de trabajar para resolver los conflictos relacionales.
Es difícil de ver la respuesta por forma de video, pero hago la pregunta. Tiene un amigo que tiene más de 10 años de ser amigos cercano. Algunos dicen, no, hombre, no, yo no puedo quedar amigos por mucho tiempo porque siempre hay algún conflicto. ¿Qué pasa con ese conflicto? Que la forma de tratar con eso, porque los conflictos vienen, pero la forma de tratar con eso va a depender mucho en cómo va a poder tener éxito en salir adelante en eso. ¿Okay? Entonces, eso es importante de ver que nosotros podemos y debemos hacer todo lo posible para resolver los conflictos relacionales. ¿Okay? Um, Cuando llegamos a número 9, conflicto de ético y valores, quiero que escriba eso en sus notas y lo voy a explicar después. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para tener oportunidad de hacer lo correcto. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para tener oportunidad de hacer lo correcto. Que es cuestión de ética. Si no tenía eso muy bien, ahí pausa el video, vaya por atrás y verlo otra vez. Pero a veces tratamos de justificar el porqué. Por ejemplo, alguien le presta el carro, está emocionado, ya tiene licencia, quizás todavía no. Y entonces presta el carro, sucede algo y tiene un leve golpe, nada grande, nada grave. Y dice, ¿le digo o no le digo? Y usted bien sabe por qué está el golpe, pero también podría decir que no sabe y cuando salió de el súper, ya estaba así, ya no había cómo saber de eso, quizás alguien lo pegó y se fue y simplemente así apareció. Si usted dice que era su culpa, quizás la otra persona va a exigir que pague por daño y quizás ni le va a prestar el carro nuevamente. Y usted dice, pero como no es grande la cosa, lo puedo decir de una forma que no sería mentira, pero le hace entender que no es mi culpa. Quizás puede decir, mire, no sé, ahí estaba ahí por el súper y cuando yo salí, yo vi que el carro así estaba. Ok, puede ser que este contiene la verdad, pero puede ser que estaba ahí por el súper, usted chocó con algo, después de salir del súper, sí vio que así era, pero, perdón, ese es extra, pero ese en su conciencia usted sabe que lo que hizo entender es que simplemente sucedió, otra persona lo hizo. Pero el hecho que usted sabía que estaba ahí cuando lo vio saliendo del súper, porque usted mismo lo hizo, entonces es otra cosa. Entonces tiene que racionar, dice, mire, si yo hago eso, va a suceder eso, le ayudo con algo. La verdad siempre es la mejor opción. ¿Ok? La verdad siempre es la mejor opción. Mire, pero si le digo, me voy a meter en problemas, me va a dar descuento de trabajo, eso mejor que digo que yo no sé, porque probablemente hay algo en toda la situación que yo no sé cómo pasó. Pero en vez de buscar cómo cubrir, necesito tomar responsabilidad. Necesito decir, ok, yo lo hice, fue mi culpa. Es increíble qué tanto ha hecho nadie. Entonces uno dice, hey, ¿quién hizo eso? Nadie. ¿Y qué pasó? No sé. Entonces no sé y nadie son culpables de todo. Pero necesitamos ese conflicto de ético, ese conflicto de tener el valor de decir yo acepto mi responsabilidad, yo acepto mi error y voy a ayudar con eso, voy a cambiar eso, voy a hacerlo diferente. Ese ya no va a continuar de esa forma. Entonces son cosas que necesitamos tomar muy en serio de ver qué sería entonces lo correcto. Necesitamos estar muy enfocado en siempre hacer lo correcto.
porque aunque puede justificar que es mejor no decir nada por X razón, siempre hacer lo correcto, ¿ok? Entonces, eso va a ayudarle con el conflicto, decidir antes, yo siempre voy a decir la verdad. Yo he dañado a vehículos, he dañado a herramientas de personas, y realmente he hecho varias cosas así que no era mi intención, fue sin querer, causó daño, costó dinero, pero decidí hace mucho tiempo, solo voy a decir la verdad de eso y dejar los resultados con Dios. Sí, yo he pagado por mis errores y corregir cosas, es parte de la vida, uno aprende de los fracasos igual, pero cuando tiene el conflicto, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? La verdad, así responde, ¿ok? Ese le va a ayudarle mucho de, de evitar ese conflicto. Entonces, decidiendo antes que siempre va a decir la verdad, siempre va a hacer lo correcto, eso va a ayudarle mucho en el tiempo de ese conflicto. Y con conflicto de prioridades, voy a poner ahí en ahí en el documento otra cosa junta que lleva como una lista de prioridades de la vida y la lista no cambia, algunas cosas no aplica todavía, voy a darle la lista, pero puede verlo ahí, me animo de quizás imprimirlo y pegarlo en algún lado, tenerlo como fondo de su teléfono, eso le va a ayudar de decidir qué es más importante. Cuando llegamos a un conflicto de prioridades, quiero hacer varias cosas y nada de eso es malo, pero no sé en qué orden hacer las cosas. Eso le va a ayudar. Entonces, número uno en la lista, y anótalo ahí, es Dios, mi relación con Dios. Ese es el número uno. Voy a dar todo el orden, aunque algunas cosas no le aplique todavía. Número dos es mi cónyuge. En mi caso sería mi esposa. Entonces, por una muchacha sería su esposo, ¿ok? Dice, yo soy soltero. Yo sé, ¿ok? Pero el orden no cambia, solo que esta parte no la aplica todavía. Pero necesita estar en el orden. Número uno, Dios. Número dos, mi cónyuge, mi relación con mi cónyuge. Número tres, mis hijos. Dice, mire pastor, usted sabe que no tenemos ni cónyuge ni hijos. Yo sé, pero el orden no cambia. Entonces necesita tener eso claro y eso le va a ayudar más adelante. Entonces tenemos Dios, tenemos cónyuge, tenemos hijos. Número 3 sería 4. Número 4 sería mi servicio a Dios. Este va a incluir de asistir a cultos en la iglesia, de servir en la iglesia, de ayudar a otros. Ese es mi servicio a Dios. Número 5, mi trabajo, mi empleo, la cosa que yo hago para ganar dinero, para dar comida a mi familia. Ese viene después de Dios, después de la esposa, después de los hijos, después de servir y ser fiel a Dios. Después viene ese de trabajo. No significa que no es importante, pero cuando hay conflicto, mi trabajo va a esperar y yo voy a poner prioridad en las otras cosas primero. Número 6 sería mi familia extendida. Familia extendida va a incluir la familia que no es mi esposa ni mis hijos. Se cambia un poco por los que están en su etapa de la vida de soltero. Podría decir que su familia cercana es con quien vive y la familia extendida sería los demás, los primos, los tíos, las tías, los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? No significa que no son importantes, solo que en orden ellos no son número uno. Número 7. Número 7 es el resto del mundo. El resto del mundo. Y uno dice, esas son las cosas no importantes. No, realmente, dependiendo de cómo cuente, pero la mayor parte de ustedes caen en número 7 en mi vida. No son ni mi cónyuge, pues obviamente no es Dios, ni mi cónyuge, ni mis hijos. Mi servicio a Dios, ese incluye enseñar y dar clases, también mi trabajo, ese va incluido, aunque es como voluntario eso. Esos entran en mi situación, pero ese es el hecho de enseñar. Pero de estar involucrado en su vida, eso es de mi parte. Entonces, ese es hasta el número 7. Entonces, obviamente es algo que existe todavía, es algo que no significa que no va a ser. Entonces, esas 7 cosas
le va a ayudar de tener el orden cuando tienen conflicto de prioridades. Entonces uno dice, ok, ¿qué es más importante? Y eso está establecido antes. Eso le va a ayudar de resolver el conflicto antes de eso. Con una tarea, dio algunos ejemplos de conflictos en la Biblia. Entonces, gracias por entregar esos 5 conflictos en la Biblia. Ahora, con esos 5 conflictos y ahora esa lista de los tipos de conflictos, quiero que regrese y va evaluando qué tipo de conflicto es. Entonces, necesita hacer 4 cosas. Necesita identificar en cada conflicto por qué el conflicto. ¿Okay? ¿Por qué tuve el conflicto con Caín y Abel? ¿Qué era el problema? Pues Caín estaba celoso de su hermano. ¿Okay? Ese es el conflicto. Entonces, ¿qué tipo de conflicto era? Pues se dio en este caso, por celos. Podría ser muchas cosas, dependiendo en qué escogió. Entonces, por celos. Ok, entonces estaba celoso de su hermano y el favor que él tenía con Dios. Ese le dio lugar por problemas. Ok, pero después de eso, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Ese es un conflicto de prioridades? No. ¿Es un conflicto relacional? Sí. Está alguien cerca. ¿Es un conflicto interpersonal? Sí, tiene más de una persona involucrada. Entonces puede ver que hay algunos tipos de conflictos que aplica, pero no todos aplica. Ese no es conflicto de liderazgo y poder. No, tenía el mismo Dios. Entonces tiene que escoger uno o dos de los conflictos que es. Depende de la circunstancia. A veces va a tener 1 o hasta 3 tipos de conflicto, pero no va a tener todos en un solo ejemplo. Entonces necesita de los conflictos que ya sacó, necesita ver por qué el conflicto. Necesita ver qué tipo o tipos de conflicto específico. Necesita ver número 3, cómo se resolvió el conflicto. Caín y Abel. Caín mató a su hermano. Uh, Así terminó el conflicto, pero no salió muy bien. Entonces, no todos los conflictos salieron de esa forma o terminaron de esa forma. Pero es algo de ver. Solo para que sepa, en la Biblia muchas veces va a encontrar conflictos en los cuales uno termina matando a otro. Siempre es la forma incorrecta de responder, solo para ser muy claro en eso, que nunca voy a enseñarles de terminar el conflicto de esa forma, porque puede ver en la vida de esa persona después, ellos siguieron con conflicto, pero ahora es conflicto intrapersonal. Por cómo hicieron eso. Entonces, es importante de evaluar eso. Entonces, tercera cosa era de cómo se resolvió el conflicto. Y después de ser seguro que tiene un pequeño párrafo que describe el conflicto, qué pasó. Entonces, algunos ya hicieron eso. Si no, eso es su tiempo de corregirlo para que le quede nota completa ahí. Un resumen breve de qué trataba el conflicto y cómo salió ahí. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea que va con esa clase, siempre para entregar el jueves, el día que toca. ¿Okay? Vamos a Mateo 18. En Mateo 18 encontramos muchas cosas. Entonces vamos a Mateo 18. No voy a leer todos los versículos que aplican en ese caso, pero vamos a ver algunos. Y ese pasaje es algo que básicamente vamos a hasta memorizar. ¿Okay? Va a conocerlo muy bien. Voy a abrir aquí la Biblia en mi tablet, pero casi no lo necesito porque tantas veces que he ido a ese pasaje para ayudar a gente con conflicto, porque es algo real en la vida. Para darle un resumen, en el principio del capítulo está hablando de quién es el mayor entre ellos, hablando de adentro junto con los discípulos, quién es el mayor de ellos. Obviamente hay conflicto cuando uno cree que ser mayor mejor que los demás.
y ese no va a salir muy bien. Entonces está con eso de que ah, quién es mayor. De versículo 15 comenzamos de ver cosas un poco diferentes. Entonces comenzamos de ver que ya están como buscando de, de resolver eso. Jesús dándoles el formulario, podría decir, de cómo resolver el conflicto. Entonces, versículo 15, vamos a comenzar a leer y vamos a sacar varias cosas. Vamos a revisitar eso un montón de veces, hace que le quede bastante clavado en su mente. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyera, perdón, si te oyera, has ganado a tu hermano. ¿Okay? Comenzando, tiene que, toma notas de eso, tiene que confrontar el conflicto. Vamos a revisitar todo eso, pero voy a comenzar de mencionar eso. Tiene que confrontar el conflicto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Donde está yendo. Pero ¿qué dice? Entonces, primero hay que confrontar el problema. Número dos, hay que hablar solos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Ojo, solos. Ese es donde muchos hacen eso incorrecto. Va a hablar con otra persona que no es parte de la solución, pues quiere que le acompañe. No, vaya a hablar con él o ella es personalmente, en persona, cara a cara, y el propósito es de restaurar en todo el proceso. El propósito siempre es la restauración. Entonces, primero hay que confrontar y ese dice, no, yo no me gusta la confrontación. Solo así vamos a poder resolver. Hay que confrontar, hay que hablar solos. Versículo 16, más si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Okay, primero va a confrontar, va a ir a hablar con esa persona personalmente y solo. Si no escucha y si sigue el problema, y déjame decir algo, 90% de las veces que alguien hace eso llega al primer paso. Simplemente hablando con esa persona en persona, ya resuelto, ya estuvo. Entonces, todas las veces que alguien viene, mire, pastor X persona, mire, mi compañero es el otro, vaya a hablar con él. Y cuando lo hacen, 90% hasta ahí llega, ya solucionado. Por los 10% que no, entonces, vaya a hablar con testigos, uno o dos, para que invoque de dos o tres testigos con toda palabra. Eso no va a ser de hacer un grupito de amigos para ir y poner a la otra persona en una esquina y decir, ahora sí, ya vamos a hablar. No, eso no es lo que está haciendo. Okay? Eso sería con alguien piadosa, alguien que tiene interés en ambos lados, que quiere ver a ambas personas de recibir la restauración. Por ejemplo, un pastor, un maestro, alguien que está buscando el bien de todos, no solo para tomar su lado o de entrar junto con usted por decir, mire, ya somos 6, entonces ya, no, tampoco son tantos. Es de llevar a algunas personas piadosas para que ellos vean cómo está el asunto y son testigos, no dice mayor cosa. Pero es para dar un poco de validez que está ambos tratando de resolver el problema. Eso es lo que quieren hacer, resolver el problema. Entonces aquí, por los 10% de todos los problemas que llega hasta el segundo paso, mucho más de 90% llegan hasta ahí. Ya después ya no siguen más. Había una situación hace años, ya había algunas hermanas que tenían un malentendido. Y creo que ninguna de las dos tenía mala intención, pero al final quedaron ambas como lastimadas, estaban tristes, habían perdido su amistad y no iban bien las cosas. Entonces estaban buscando resolución, pero ahí entonces llegaron a la reunión conmigo. Entonces yo así como testigo. Entonces estaba hablando un poco y animándoles de tratar con las diferencias y perdonar y seguir por adelante. Y ambos estaban así como tratando de defenderse y digo, mire,
ese no es bíblico. Entonces regresamos al punto. Entonces al final lo que hice era, yo no recomiendo eso quizás para todos, pero lo que hice era, miren, le voy a dar 5 minutos para resolver los problemas. Y estaba en mi oficina, entonces yo salí de la oficina y dije, aquí voy a estar esperando afuera 5 minutos y si regreso y no está resuelto el problema, ambos van a tener problemas conmigo. Entré de nuevo y no había nada de lágrimas, no había, y todavía sentía como hielo así, estaban sentados a la par. Entonces le dije, mire, yo voy a quedarme fuera de la oficina y con ustedes adentro hasta que está resuelto. No me importa si sea todo el día, hasta el otro día, nosotros no vamos a salir de esta forma. Tiene que tratar con el problema entre ustedes, porque el problema es entre ustedes. Entonces salí y ya otro ratito estoy escuchando algo, estoy ahí como mirando por la ventana y están llorando y están abrazando y digo, solucionado. Y ya de ahí quedó todo muy bien. Entonces, primer paso, 90% van ahí. De esos 10% que pasan al segundo paso, que necesitan tener un testigo, casi todos se soluciona ahí, en el segundo paso. Entonces, en todo tipo de conflicto hay que confrontarlo. El primer paso sería a solos. El segundo paso sería así con testigos, alguien piadoso buscando de ayudar. Ahora vamos a número 3, que sería versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, después de no de hablar personalmente y esta persona no quiere restaurar, no quiere dejar de pecar contra la persona en cuestión. Y después va con unas personas piadosas para ayudar a tener resolución y dice que no. Entonces de allí el siguiente paso es llevarle a la iglesia. Entonces ese es públicamente diciendo a la iglesia, mire, tenemos a tal persona que está constantemente y con propósito pecando contra X persona. Esa es la situación. Ha sido confrontado personalmente, ha sido confrontado siempre con amor, pero con algunas personas piadosas y sigue en el problema. Y si no escuche, resuelva ahí, entonces tenerlo por gentil y publicano. Ese es alguien que con propósito quiere hacer lo correcto, es dejarlos afuera, afuera de la iglesia, y ya no va a tener acceso a lastimar a las personas. En mis 10 años de pastorar esta iglesia, jamás he presentado a alguien a la iglesia así, digamos, paso 3. ¿Por qué? Porque no llega a eso. Entonces, cuando sigue paso 1, ahí se soluciona casi todo. Por los pocos que no, en paso 2 se soluciona casi los poquitos que ha pasado de primero a segundo paso. Pero ¿qué pasa con los muy poquitos que de 100 personas, quizás 2 de que no quisieron resolver? Ellos solo se van. Ya que han sido confrontados personalmente, ya que han sido confrontados con personas piadosas, ellos solo se van. Ellos dicen, ya, yo mejor me voy y voy a quejarse de todos aquí y voy a tratar de causar un problema y me voy. Y ya, afuera, solucionado. Eso no es lo ideal y siempre es triste cuando alguien se va así, pero el problema ya no sigue. Entonces ese es así funciona. Entonces Dios tiene un plan, pero ojo, si quiere resolución tiene que ser humilde. Si quiere resolución tiene que ser humilde. Anote eso. ¿Okay? La humildad es clave para resolver conflicto. Punto. ¿Okay? La humildad es clave para resolver conflicto. Punto. No hay cómo evitar o cambiar eso. Así es. ¿Okay? Eso es muy importante entender. Con eso de ser humilde, es nítido cuando ambos son así. Pero a veces no va a ser así. A veces solo una persona va a ser humilde. Pero se puede solucionar. Vamos a Proverbios 15:1. Ese va a ser su versículo de memoria. Proverbios 15:1.
que Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que esté listo en antes de siguiente clase, de estar listo con ese versículo de memoria. Va a tener formas de poder mostrarme que lo conoce bien. ¿Okay? Entonces, eso es todo por el momento. Le dejo ahí con un poco de tarea. Y eso es siempre para entregar el día que toque, el jueves, antes de las 8. Yo disfruto de esta clase. Yo creo que es una clase que va a poder pensar cientos de veces y le va a ayudar a formar el resto de su vida.